y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando los nombres de Dios. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, no solo tuvieron problemas con el agua, sino que también tuvieron problemas con sus enemigos. Hoy vamos a ver otro nombre de nuestro Dios, Jehová Nisi, que significa el Señor es nuestro estandarte o nuestra bandera. Nuestro texto se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16, y dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, se encontraron con un primer desafío, y era el Mar Rojo. El ejército egipcio venía detrás de ellos, y mientras el ejército se acercaba a ellos por la parte de atrás, Moisés sostenía la vara de Dios, y el agua se dividió y pudieron cruzar el mar en seco. Luego de este evento, el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 3 días. Y después de 3 días, el pueblo comienza a quejarse porque ya no tenían agua. Es entonces que llegan a las aguas de Mara, pero no la pudieron beber porque sus aguas eran amargas. Entonces el Señor le dice a Moisés que tome un árbol y lo arroje al agua. Y cuando él lo arroja, las aguas que estaban allí, que eran amargas, se hicieron potables para beber. Dios estaba respondiendo las oraciones de su pueblo. Luego en el capítulo 16 se enfrentan con otra dificultad, y el pueblo en esta ocasión se queja porque no tenían comida. Por lo que el Señor envía maná del cielo para alimentarlos durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hasta que cruzaron el río Jordán con Josué. Cuando llegamos al capítulo 17, otra vez se les acaba el agua, pero esta vez Dios proveyó agua de una roca. El pueblo de Israel se había enfrentado al desafío del Mar Rojo. Luego el desafío cambió al agua y la comida, pero cada vez que se enfrentaban a un desafío, lo que hacían era quejarse una y otra vez. Las dificultades del pueblo de Israel en el desierto no terminaron ahí. Cuando llegamos al capítulo 17 del libro de Éxodo, versículo 8, ellos se enfrentan a otra batalla. Esta no era una batalla por la comida o el agua. Se enfrentaron en una batalla con un enemigo real, los amalecitas. Los hijos de Israel habían sido esclavos en Egipto durante unos 400 años. Estos hombres no estaban entrenados para la guerra. Eran personas comunes que habían trabajado todos los días como esclavos. Muchos de ellos trabajaban en la agricultura o en algún proyecto de construcción de los egipcios. Estos hombres no eran expertos militares, y así ahora se enfrentan a un enemigo en una batalla.
Quizá te identifiques con el pueblo de Israel. Quizás tienes batallas a tu alrededor y no te sientes hábil para poder enfrentarlas. Quizás te enfrentas a un gran desafío en tu vida que nunca antes habías tenido que enfrentar. Hay ciertos desafíos en la vida que parecen imposibles, y la verdad del asunto es que a veces estamos solos. Israel se enfrentaba a un nuevo desafío, y esta batalla sería imposible para ellos si no fuera que Dios interviniera mostrando su mano fuerte. Y esta verdad también es para nosotros. Dios tiene que intervenir. Hay momentos en nuestras vidas en las que las circunstancias y situaciones están completamente fuera de nuestro control y sentimos que no tenemos esperanza. Es entonces cuando podemos invocar a Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte. El Señor es quien lucha por nosotros, quien pelea por nosotros. El versículo 8 nos dice que vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y esto nos enseña una gran verdad. En primer lugar, como creyentes, tenemos que enfrentar la realidad de que estamos en una batalla espiritual. Mientras los hijos de Israel estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran, que era dirigirse a la tierra prometida, estaban rumbo a donde Dios quería que fueran, estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, tuvieron que enfrentarse a un enemigo. De la misma manera, mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, siguiendo su dirección en nuestras vidas, obedeciendo su palabra, siempre habrá un enemigo que está ahí afuera, que está buscando hurtar, matar y destruir. Las batallas a menudo comienzan con un ataque sorpresa. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2 nos da más detalles de cómo atacaron los amalecitas al pueblo de Israel. Este texto dice que los amalecitas tendieron una emboscada al pueblo de Israel. Esto fue realmente un ataque sorpresa. Como creyentes debemos estar alertas. Mientras caminemos en la voluntad de Dios, habrá quienes buscarán emboscarnos. Pero no solo eso. Vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo 25, que nos da más detalles de cómo fue esta emboscada de los amalecitas al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18 dice: Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que habían detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Los amalecitas no los atacaron de frente, sino que los atacaron por la parte de atrás, porque allí se encontraban los más débiles, los que estaban físicamente cansados, los enfermos, los ancianos. El enemigo atacó a las personas más vulnerables del pueblo de Israel. El enemigo sabe dónde eres más vulnerable. El enemigo sabe todo sobre tu vida. Él sabe en qué áreas de tu vida eres más vulnerable. Él sabe si hay una vulnerabilidad al orgullo o la lujuria o algún tipo de sustancia o entretenimiento. Él sabe si amas el dinero. Él buscará lanzar sus dardos en esa dirección. Él buscará robar, matar y destruir allí. Vayamos nuevamente al capítulo 25 de Deuteronomio. Dice el texto que atacó la retaguardia a todos los rezagados que estaban cansados. Pero note la última frase: y no tuvo ningún temor de Dios. Estas batallas espirituales son provocados por aquellos que no temen a Dios. Son provocados por personas a las que no les importa el bien y el mal. Simplemente hacen lo que quieren hacer. Los creyentes tenemos que enfrentar la realidad de que a nuestro alrededor hay una batalla. Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no siempre lo vemos, pero vemos los efectos a nuestro alrededor, y los creyentes debemos enfrentar esta realidad. Estamos en una batalla espiritual. En segundo lugar, los creyentes debemos luchar con sentido de urgencia.
Éxodo 17, 9 al 10 dice: Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés nombra a Josué para dirigir la batalla y le pide que escoja varones para pelear contra Amalec. Así que Josué hizo lo que Moisés le dijo y peleó contra los amalecitas, mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima de la cumbre. Aquí tenemos a Josué peleando esta batalla contra los amalecitas. Mientras lucha, Moisés está en la cumbre sosteniendo la vara de Dios en su mano. Recordemos que esta misma vara, cuando fue arrojada al suelo, se convirtió en una serpiente. Esta misma vara, cuando fue extendida por Moisés, se abrió el Mar Rojo, y luego al extenderla nuevamente el Mar Rojo se cerró, matando a todo el ejército egipcio. La vara es una imagen de Dios. Mientras Moisés sostenía su vara, empieza a cansarse. Solo podía mantener sus brazos en alto durante algún tiempo, así que se cansa. En eso le traen una piedra para que Moisés pueda sentarse mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Aquí vemos a Moisés intercediendo. Él está orando. Él está sosteniendo la vara de Dios mientras Josué está peleando la batalla en el valle. Estimado hermano, ¿estás en la batalla? ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Si es así, sal y pelea. Sal y marca la diferencia. Ellos intercedieron y confiaron en Dios hasta que la batalla terminó. ¿Eres perseverante en tu fe? ¿Estás confiando en Dios hasta el final? Para Josué esto significó un día largo y cansado. Esto significó una posición incómoda. Esto significó una lucha de vida y muerte. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que confiar en Dios y en su poder. No es por nuestro propio poder, sino en el poder de Dios que tenemos que luchar. Así como la vara de Moisés se levantó como un estandarte, el pueblo empezó a vencer y a derrotar al enemigo, así también nosotros venceremos si estamos confiando plenamente en Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? A la mayoría de nosotros nos gustaría que nuestra vida espiritual fuera como un campo de diversiones, donde podemos ir a la iglesia y también disfrutar de la vida, donde podemos ir a nuestro trabajo y ganar suficiente dinero para comprar todo lo que quisiéramos, tener vacaciones, manejar un auto decente, vivir en una casa decente, etcétera, etcétera. Pero Dios no nos llamó a un campo de diversiones, nos llamó a un campo de batalla. Y en ese campo de batalla hay enemigos que están detrás de nosotros. ¿Cómo te identificas con el estandarte de Dios? A medida que te identificas con Jesucristo, te estás exponiendo a ser atacado. Vivimos en un mundo que cada vez se opone a la palabra de Dios. Y según vamos avanzando, solo se va a poner más difícil. Entonces necesitamos estar preparados. Eso significa que debemos estar obedeciendo a Dios. Eso significa que debemos estar siempre en oración. Pero en última instancia, Dios es el que va a hacer su obra. Por eso debemos confiar en Él. Eso es cierto también en nuestra vida, como también en nuestra salud o en nuestras finanzas, en nuestra educación, trabajo y aún nuestra familia. Solo debemos buscar obedecer a Dios y dejarle los resultados a Él. Confiar que mientras seguimos haciendo su voluntad, seguimos en sus caminos, Él lo hará llevándonos a donde Él quiere que vayamos, y esto a veces no siempre es fácil. David no dijo que cuando caminas por el valle de la sombra de muerte iba a ser un jardín de rosas. La imagen que se ve es la de un valle peligroso, al que tienes que enfrentarte. Va a ser difícil, va a ser doloroso, y te llevará a un punto en el que realmente estás confiando en Dios. Debes confiar en Dios para todo lo que estés pasando en tu vida hoy. Ora, obedece y pon tu confianza en Dios. Todos vamos a enfrentar desafíos en nuestra vida, pero cuando lo hacemos, siempre clamemos a nuestro Dios, a nuestro Jehová Nisi.
En tercer lugar, como creyentes debemos identificarnos con el Señor al enfrentar nuestras batallas. Solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad. Observe lo que dice Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, proporciona identidad. Estamos marchando bajo el poder de Dios. Si eres parte de un equipo deportivo, tu equipo usará el mismo uniforme para que puedas distinguir entre tu equipo y el equipo oponente. Mientras estamos en el campo de batalla, el estandarte del Señor es nuestra identidad. Mientras pensamos en el estandarte de nuestra identidad, pensamos en la cruz. La cruz es el estandarte de nuestra identidad como creyentes, porque creemos que Jesús murió en la cruz para pagar por la deuda de nuestro pecado, que resucitó de entre los muertos y ahora nos ofrece el regalo gratuito del perdón y la vida eterna. Por medio del bautismo damos testimonio de nuestra fe. El bautismo es una forma en que nos identificamos con el Señor. Estas son marcas de nuestra identidad como creyentes. El Señor es nuestro estandarte porque nos proporciona identidad. Pero también el Señor, como nuestro estandarte, brinda seguridad. Mientras Moisés tenía su vara levantada, había seguridad. Mientras Moisés estaba orando y obedeciendo, Dios iba a darles la victoria. En el Salmo capítulo 20, versículo 5, se habla de levantar estandartes. Y luego en el versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Esta es una bonita imagen de seguridad, ¿verdad? En tercer lugar, el Señor como nuestro estandarte nos da la victoria. Cuando Moisés levantó la vara, estaba levantando al Dios a quien representaba, Jehová Nisi. Cuando exaltamos a Dios, seremos victoriosos. Nuestras victorias en las batallas de la vida dependen totalmente de dónde colocamos a Dios en los conflictos de la vida. Cuando lo elevamos como la fuente de donde fluyen todas las bendiciones, la victoria será nuestra. Cuando ponemos a Dios primero, por encima de todo lo demás, la victoria será nuestra, sin importar cuál sea la necesidad. Después de que se ganó la batalla, Dios le ordenó a Moisés que lo escribiera como un memorial en un libro, y Moisés construyó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ese nombre proclama el liderazgo de Dios y su protección hacia su pueblo, lo que significa que Moisés se mantuvo firme en el poder de Dios sobre Amalek. Cuando los israelitas decían, el Señor es mi estandarte, se identificaban a sí mismos como seguidores del Señor en quien había victoria. El Salmo 25 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y el Salmo 64 y 5 dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Cuando levantamos a Jesús, Él nos ayudará a pelear la buena batalla de la fe. Cuando levantamos a Jesús en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra nación, Él nos ayudará a pelear las batallas que enfrentamos y saldremos victoriosos. Dios los bendiga.